Bueno, vamos a empezar con Raquel. Raquel Serrano nos va a hablar hoy sobre el futuro del mercado laboral en Euskadi. Ella es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Deusto. Tiene varios posgrados en Dirección de Equipos Empresariales y MBA, diplomada en Comercio Exterior. Y desde el 99 hasta aquí es socia y consultora de Prospectiker, centrando su labor en estudios sociales y prospectivos estratégicos, gran parte de los mismos en ámbitos precisamente relacionados con el análisis del mercado laboral. Desde 2009 coordina la participación del País Vasco en la Red Europea de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo, un network de intercambio de conocimiento y buenas prácticas entre observatorios públicos y privados en toda Europa. Adelante. Egun on denoi, muchas gracias a la Diputación Foral de Guipúzcoa por la invitación. La verdad es que no es fácil una aproximación al mercado de trabajo en Euskadi en el futuro. No disponemos de una bola de cristal capaz de predecir cómo va a ser el mercado laboral en el 2030 o incluso en horizontes más lejanos, en el año 2050. Pero sí sabemos y observamos que el mercado laboral, como nos ha comentado el anterior ponente, está teniendo importantes transformaciones y que Euskadi no va a ser ajena a las mismas. Hay tendencias que ya vemos claras, como el envejecimiento demográfico, la diversidad cultural, la importancia que damos a la conciliación laboral y la vida privada, los entornos laborales cambiantes, que también nos ha comentado, o la revolución tecnológica, la sociedad del aprendizaje, pero hay hechos disruptivos que podrían transformar, además, de manera radical el mercado de trabajo tal y como lo conocemos ahora. Movimientos de migración inversa, los valores cambiantes de la sociedad, los efectos de las nuevas fórmulas económicas y sociales sobre los mercados, la crisis de los sistemas políticos o, como comentábamos, la inteligencia artificial, la robótica. Luego, el futuro laboral está abierto a un amplio abanico de posibles, que en perspectiva les denominamos futuribles. Pero, sin embargo, pues como organizaciones, como instituciones públicas y privadas, incluso como personas empleadas o personas en situación de desempleo, estudiantes, necesitamos una visión aproximada de lo que va a ser el futuro pues, para desarrollar estrategias. Y en los últimos años venimos asistiendo a esa alerta, ¿no?, sobre la incertidumbre del mercado de trabajo, ya que numerosos organismos y departamentos públicos de empleo o entidades y agentes socioeconómicos estén utilizando las herramientas de la prospectiva pues, para aproximarse a ese futuro laboral, con el objetivo de mejorar las políticas de orientación laboral, la adaptación de la oferta formativa a las necesidades de las empresas, mejorar las políticas económicas, sociales. Hoy me gustaría centrarme en 3 de estos estudios de prospectiva sobre el futuro del mercado de trabajo que han sido aplicados al caso concreto de Euskadi. El estudio prospectivo sobre el futuro del trabajo y de la tecnología, brevemente los escenarios de evolución en Europa y las proyecciones del panorama de las cualificaciones del CEPOP, de Skills Panorama, y detenerme un poquito más en el Observatorio de la Prospectiva y Empleo y Tendencias Ocupacionales de Euskadi, Futurland, desarrollado por Lanbide. Bueno, la diferencia entre estos 3 escenarios de futuro es que el primero sería un escenario más rupturista. Parte de una tendencia en el que en un futuro un mayor avance tecnológico en el horizonte de 2050 daría lugar a un desempleo masivo en la humanidad. En cualquier caso, lo interesante de este estudio es que nos posicionaremos en un escenario más o menos positivo para la humanidad dependiendo de las estrategias que adoptemos. Los otros 2 escenarios, por el contrario, el del CEFOP o el de Futureland, son escenarios tendenciales, son escenarios que nos muestran cómo se comportaría una tendencia si evoluciona tal y como ha venido evolucionando en los años anteriores, sin grandes hechos disruptivos, es decir, sin una crisis económica mundial o sin un desempleo masivo por un avance tecnológico. No basta con extrapolar la tendencia a futuro, es necesario pues, analizar todos los factores históricos y además bueno, tener en cuenta las expectativas a futuro, ¿no?, para ver cómo va a evolucionar esa tendencia. O sea, es necesario a la vez pues, determinar cuáles son los factores explicativos de la misma. En principio, mi idea sería proporcionaros como 3 escenarios de futuro, pero sobre todo, especialmente las claves de cómo llegamos a uno u otro en función de las estrategias que adoptemos. Es decir, para nosotros, en prospectiva, el futuro no se predice, el futuro se construye.
Bueno, yendo al primero de los escenarios, el más rupturista, este escenario surge en el marco del proyecto Millennium, que es un think tank internacional que reflexiona, creado hace más de 25 años y que reflexiona globalmente sobre los desafíos globales. Lo hace a través de 60 nodos repartidos por todo el mundo que conectan las visiones locales con las visiones globales, o sea, conectan al final la visión de los expertos. Casi más de 2.500 expertos participan activamente en el proyecto Millennium, a través de los nodos, pues, dando sus opiniones sobre esos retos globales. En cualquier caso, lo más interesante es que nos permite abordar a través de esta red también temas concretos, ¿no? Y en el año 2015-2016 se decidió que el futuro del trabajo iba a ser un ámbito de estudio global. ¿Por qué nos parecía tan importante este estudio, ¿no? Bueno, pues como nos han comentado en las anteriores ponencias, bueno, pues había expertos en el ámbito internacional que nos estaban comentando que, a diferencia de las anteriores revoluciones, en las que se generó más empleo del que se destruyó en esta revolución tecnológica, sin embargo, parece ver que es posible que se destruya más empleo del que se genere. Otros también expertos nos estaban alertando del riesgo de una inteligencia artificial fuera del control humano, que para ellos era probable que sucediese pues, hacia 2040 a 2050. En cualquier caso, lo que sí la mayoría de los expertos se ponían de acuerdo era en que la inteligencia artificial, así como otras tecnologías que conocemos hoy en día, nanotecnologías, drones, Internet de las cosas, biología sintética, incluso las sinergias entre las propias tecnologías y la creación de nuevas tecnologías actualmente desconocidas, iban a impactar en el mercado de trabajo del futuro. Y desconocíamos si esos resultados iban a ser positivos o negativos. Pero lo que sí que se apreciaba a nivel mundial es que cada vez estábamos asistiendo a una concentración de riqueza mayor, a que las diferencias entre ingresos sean cada vez mayores, como nos han comentado, al crecimiento económico sin generación de empleo, y a que el retorno de la inversión en capital y en tecnología sea generalmente mejor o mayor que la contratación de personas. Y en este sentido, pues parecía probable un futuro donde un mayor avance tecnológico destruyese masivamente puestos de trabajo. Por otra parte, mientras que algunos expertos nos alertaban de los riesgos, otros pues, nos comentaban que un mayor avance tecnológico podría conducir a nuevas oportunidades de empleo o incluso a un renacimiento mundial de la creatividad, en tanto en cuanto las personas se liberan de la necesidad de trabajar para vivir. También, dentro de las hipótesis de partida, se valoraba que este impacto de un mayor avance tecnológico no iba a ser solo sobre las profesiones, como solemos normalmente hablar, de menor cualificación o más rápidamente automatizables, ¿no? Sino que iban a afectar a todas las profesiones tal y como conocemos hoy en día. En las transparencias vamos a ver pues, distintas profesiones, ¿no? Vehículos y camiones automatizados, cuántos puestos de trabajo desaparecerán de profesionales transportistas, de conductores, sistemas de voz interactivos, ocupaciones relacionadas con profesionales del derecho, entidades financieras, investigadores, que se van a ver desplazadas en el futuro por las tecnologías. ¿Cuánto va a impactar la impresión 3D y 4D en el comercio internacional? El impacto de la robótica sobre la atención a personas mayores o a personas dependientes, donde está investigando bastante en países como Japón. La biología sintética. También los expertos nos hablaban de que cuando la inteligencia artificial o una superinteligencia pueda de forma autónoma escribir y mejorar su código, la velocidad de aumento de la inteligencia artificial será mucho más rápida y producirá más cambios que la ley de Moore. El reemplazo de agricultores por la agricultura robótica, el impacto de la nanorobótica, la impresión 3D y la inteligencia artificial en la industria. Bueno, con todas estas hipótesis, bajo el proyecto Millennium se consideró que en el futuro del trabajo va a ser un desafío global y que nos va a llevar una o más generaciones a hacer los cambios necesarios pues, para mejorar nuestras expectativas. Y con este objetivo se puso en marcha este estudio a nivel global.
El proyecto en su dimensión global contaba de 4 fases: un análisis de partida, una Delphi en tiempo real a expertos, unos talleres de diálogo y la generación de unos escenarios. Y esto a la vez se hacía en los distintos nodos, se hizo en Euskadi, en concreto de la mano de Lanbide, donde también trasladamos esa Delphi, hicimos entrevistas a expertos y planteamos unos talleres de trabajo para definir un poco cuáles serían las estrategias que nos posicionaran mejor en ese futuro, ¿no? Y es por ello porque no me voy a detener mucho en los resultados del estudio, sino que me gustaría más hablar de las estrategias, ¿no? Que nos llevan pues, a un escenario u otro, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta un poco las cuestiones que se planteaban en esa inicial Delphi, bueno, pues había una valoración general por parte de los expertos sobre el impacto de la tecnología en el empleo, en si va a haber un mayor o menor volumen de empleo en la humanidad, o en el caso concreto de Euskadi, mayores tasas de desempleo o no, cuáles eran las tecnologías que más iban a impactar y una estimación de las ocupaciones más afectadas. Y luego había un apartado segundo donde nos centrábamos más en identificar aquellos factores o estrategias que debíamos poner en marcha para mejorar nuestras expectativas, ¿no? Pues factores correctores, nuevas fórmulas de entender el trabajo, nuevas industrias. Y había un tercer apartado donde cuestionábamos el futuro del trabajo y la cohesión social, ¿no? Ahondando, profundizando en esos temas relacionados con el crecimiento de la desigualdad. Se hablaba de la renta básica universal, se hablaba de la renta de garantía de ingresos y de otras políticas sociales. En el estudio a nivel internacional participaron más de 300 expertos globales y en Euskadi pues, participaron distintas organizaciones de gobierno vasco, entidades financieras, empresas, tercer sector, innovación social, universidades, instituciones locales, provinciales, centros tecnológicos y sindicatos. Yendo a los resultados que surgían en Euskadi, bueno, pues al igual que en el plano internacional, nuestros expertos en Euskadi no se ponían de acuerdo de si en el futuro se iba a generar más o menos empleos. Lo que sí veíamos era, bueno, pues como 3 posibles escenarios. Uno pesimista, en que el empleo se mantenía en torno a las cifras actuales de 900.000 personas ocupadas y la tasa de desempleo en torno al 14 y el 15%. Coincidían que se iba a destruir más empleo en el futuro del que se iba a generar, porque el que se iba a generar era pues, un empleo de alto valor añadido, pero de poco volumen. Y iba a haber 2 actividades principales, ¿no? Servicios avanzados a la industria, poco empleo, y actividades de servicios, estos servicios avanzados y a la élite, más empleo, pero muy precario. Estaba el escenario optimista, en que hablaba que íbamos a incrementar el volumen del empleo en Euskadi, el volumen de personas trabajando en cifras superiores a 1 millón, la tasa de paro iba a bajar en torno al 8 al 5%, y este escenario venía motivado pues, por oportunidades de la demanda de sustitución, que iba a generar movimientos de migración positiva hacia Euskadi, con lo cual el volumen del empleo iba a crecer, por una jubilación más tardía, procesos de reparto del trabajo más flexible, el impacto positivo del empleo sobre el empleo del incremento de la productividad o un avance tecnológico y la apuesta pues, por nuevos terrenos de actividad. Y consideraban así, en este escenario más optimista, que el principal riesgo que íbamos a tener en Euskadi era la falta de personas trabajadoras para abordar esa potencial, ¿no? crecimiento del empleo, ese potencial demanda de las empresas. Y luego había un escenario más neutral, en el que nos quedábamos en torno a una franja de 900-950.000 empleos, la tasa de paro en torno al 10%, en buena parte, esa reducción de la tasa de paro venía derivada de la reducción de la población activa y donde observaban un riesgo de ese mercado dual, ¿no? Y el desafío de un trabajo futuro que incluya a todas las personas. En cuanto a las tecnologías que más iban a afectar sobre el mercado de trabajo a futuro, tanto los expertos globales como a nivel de Euskadi coincidían en que las 3 principales iban a ser la robótica, la inteligencia artificial y la integración y sinergias entre estas tecnologías que iba a dar lugar a nuevas tecnologías, ¿no? Sí que nos comentaban que era difícil valorar, porque no sabíamos si estamos valorando el impacto sobre las actividades actuales o sobre las actividades económicas futuras. Y por otro lado, las sinergias entre tecnologías era el factor más desconocido y, sin embargo, el que consideraban que más iba a tener impacto en el futuro. En un segundo grupo destacaban comercio electrónico, vehículos autónomos, Internet de las cosas, impresión 3D, 4D. El impacto de estas tecnologías también nos comentaban los expertos que no iba a ser igualmente disruptivo.
Todas iban de alguna forma a ser sustitutivas de tecnologías actuales, pero algunas de ellas iban a ser más disruptivas y otras menos, o iban a ser más facilitadoras. Y el impacto más bajo lo dábamos a drones, nanotecnología, realidad aumentada y biología sintética. Estas últimas porque o bien tenían un impacto muy concreto sobre determinadas profesiones, como por ejemplo el vehículo autónomo, o bien porque representaban nuevos terrenos de actividad y en realidad iban a generar empleos a futuro. En cuanto a las ocupaciones, había dos corrientes, ¿no? Por un lado estaba una en la que comentaban que el impacto iba a ser mayor cuanto menor era el nivel de cualificación, había una sustitución de trabajadores por el desarrollo tecnológico y ese desplazamiento que comentaba antes, ¿no? De trabajadores donde más va a impactar la automatización en la escala media de la categoría ocupacional, que iban a desplazar a los trabajadores de cualificación inferior, ¿no? Dependiendo también de las estrategias de educación que adoptásemos. Y otra segunda corriente que no se mostraban de acuerdo con que en el futuro esto iba a generar una destrucción de puestos de trabajo. Lo que comentaban es que va a haber competencias que se demanden y competencias que no. Nos va a afectar a prácticamente todos los puestos de trabajo en determinadas funciones y actividades, pero esto no va a significar necesariamente menos puestos de trabajo a futuro, ¿no? El debate se centraba en que en todas las categorías íbamos a notar la automatización y las ocupaciones más susceptibles iban a ser aquellas donde la creatividad, la empatía, la subjetividad no tuviesen un peso importante, ¿no? La automatización se generaría sobre todo sobre labores más mecánicas, administrativas, que normalmente parece que están más ligados a niveles de cualificación intermedia, ¿no? Pero sin embargo se apreciaba que iba a haber ocupaciones en niveles de cualificación inferior que iban a subsistir, ¿no? Más aquellas centradas, que también nos comentaban antes a primera hora, en todo el tema de servicios, ¿no? Y que demandaban empatía, cercanía, pues como todo el tema de cuidados a personas. También destacaban profesiones vinculadas a la creatividad y al humanismo, que tendrán más margen de permanencia pues porque dotan de contenido a la tecnología, ¿no? Los expertos nos seguían alertando de ese riesgo de polarización del mercado laboral, ¿no? Donde habrá una necesidad de profesionales de alta cualificación que cuentan con una gran valoración social y un buen salario, un retributivo, pero por otra parte habrá profesiones que son muy importantes e intensivas en mano de obra, pero que siempre han estado poco valorados y remunerados y que no pueden ser sustituidos por máquinas o cuyos costes de sustitución serán muy elevados. Yendo ya a las cuestiones que deberían ser resueltas para que en el futuro en Euskadi generásemos más empleo del que se pudiese destruir, para los expertos la clave está en educación. El replanteamiento del significado de la educación y el aprendizaje, ¿no? Creatividad, pensamiento crítico, relaciones humanas y valores. Y luego también el tema de la aceleración de la creatividad humana en todo el mundo, ¿no? Para la mayoría de los expertos, la educación es necesario adaptar el sistema educativo, ¿no? Y se apunta a una educación interdisciplinaria o antidisciplinaria, una educación integral que sea capaz de enseñar a las personas pues, a afrontar los desafíos de transición a un mundo nuevo, ¿no? Aprendizaje en competencias relacionadas con la empatía, la creatividad, los valores, formación en actitudes emprendedoras, capacitación en competencias STEM. Y en un segundo lugar de crecimiento de nuevos puestos de trabajo estaría el ocio, la recreación, las industrias de la atención a la salud, el autoempleo, la promoción de incentivos al trabajo por cuenta propia. Habrá un crecimiento de startups y del trabajo autónomo y también habrá un crecimiento exponencial de la economía colaborativa por su potencial desarrollo y extensión a otros sectores. Pero el reto, como nos comentaban también a la mañana, va a estar en garantizar la calidad de los empleos, para garantizar la cohesión social y el bienestar. Concretamente, con relación al autoempleo, algunos expertos nos comentaban si vamos a ser capaces de enseñar a todas las personas a encontrar esos mercados de trabajo en todo el mundo, ¿no? Si los nichos de trabajo desaparecen. Y bueno, se hablaba de cómo se están reduciendo los costes de creación de una empresa, del incremento en número y en diversidad de las fuentes de financiación, la importancia en el futuro de la cultura emprendedora, el aumento de economías informales con la impresión 3D y 4D, los negocios basados en plataformas, en Internet y además que estos representaban oportunidades para las personas pues, con menor nivel de cualificación. También apuntaban a si este iba a ser el puesto de trabajo del futuro.
Con relación a las estrategias planteadas, por su impacto positivo en el futuro, los resultados del estudio global apuntaban a un enfoque prioritario en las políticas de inteligencia y de innovación, formación e inclusión de la ciencia en todos los niveles educativos y la apuesta por la retención y la atracción del talento. También destacaba en importancia la cuestión de garantizar los sistemas de bienestar social para asegurar la renta básica. Cabe comentar que el 80% de los expertos a nivel mundial se mostraron de acuerdo que en estos escenarios de desempleo a futuro debíamos garantizar una renta universal básica, ¿no?, para poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y abordar el desempleo tecnológico. Las estrategias también basadas en apoyos e infraestructuras o inversión en I+D, la participación de los trabajadores en las empresas estarían en un segundo bloque de importancia. Entre los comentarios destacaría que para los expertos la clave sigue estando en la educación y que será necesario preparar a los ciudadanos en otras ocupaciones distintas, ¿no?, fomentar el autoempleo, pero consolidando un sistema de seguridad social integral que minimice los daños o proteja a aquellos con más dificultades. No todas las personas van a ser capaces de aprovechar las oportunidades de este desarrollo tecnológico y necesitamos incluirlas. Algunas reflexiones sobre el resultado del estudio. No existen soluciones únicas con realidad a la efectividad de estos factores y estrategias y además debemos pensar en soluciones sistémicas. Hay opiniones muy diferentes con relación al potencial impacto positivo de los factores y estrategias. El principal consenso de los expertos se concentraba en la pertinencia de este tipo de análisis y para abordar medidas que nos sitúen en escenarios más positivos. Y no había un acuerdo, no había un acuerdo uniforme, ¿no?, entre los expertos a ver si en el futuro se iba a generar o se iba a destruir. Sí que parece que hay un acuerdo en que los puestos de trabajo, tal y como los conocemos ahora, el empleo se va a transformar, ¿no? Bueno, a nivel global se generaron tres escenarios donde un mayor avance tecnológico genera un mayor desplazamiento de puestos de trabajo, pero tres escenarios donde surgen escenarios más positivos para la humanidad en función de las estrategias que adoptemos. Y con esos tres escenarios lo que se llevó es a los distintos nodos para que se desarrollaran talleres de diálogo para elaborar cuáles eran las estrategias que nos iban a permitir alcanzar un futuro más positivo, en el caso concreto de Euskadi. Los ámbitos que se trabajaban eran educación, tecnología, gobierno, empresas, cultura. Esto se llevó a cabo en todos los nodos. En Euskadi lo llevamos con Lanbide en el año 2016. Y yendo un poco a las estrategias que nos comentaban nuestros expertos aquí, que debíamos poner en marcha en los próximos años, bueno, pues se habla de modificación inmediata del currículum escolar, desde primaria, centrándonos en principios y en valores, trabajar en competencias emprendedoras, empoderamiento, TICs, colaborativas, impulsar competencias en valores, principios, habilidades sociales, potenciar enseñanzas híbridas, STEM, más social, más economía, la literacia, la apuesta por la formación para todos en competencias básicas, el modelo de formación a lo largo de la vida, desde la educación básica hasta la formación continua, unificar la FP en la universidad, el trabajo, la formación dual, fomentar un sistema que mejore la transición al mercado del mundo educativo al mercado laboral, prospectiva y prospección de las necesidades actuales y futuras del mercado de trabajo y seguir apostando pues, por el cambio de metodología para enseñar a normalizar, ¿no?, la percepción sobre la posibilidad de un autoempleo en el futuro. En el plano de la economía, empresas y empleo se hablaba pues, la apuesta por nuevos modelos económicos, la economía del bien común, economía circular, colaborativa, social, nuevas relaciones laborales e innovación en la legislación laboral, ¿no?, que mejoren las condiciones de estos nuevos tipos de trabajo y que sean capaces de regular las actividades de la economía colaborativa, fomentar políticas de emprendimiento, potenciar el cambio en las organizaciones y las empresas para que éstas sean atractivas, incorporar en la empresa vasca modelos de mayor corresponsabilidad, modelos de gestión, de gobernanza, de participación, generar estos espacios, plataformas de debate, nuevas fórmulas de distribución y de reparto del trabajo, modelo nórdico, fórmulas mixtas y flexibles de reparto de trabajo dependiendo de la diversidad vital, un sistema fiscal que intervenga y mejore la redistribución de las rentas de capital y las políticas activas de empleo, ¿no?, sobre todo para la inclusión de todos aquellos que van a tener más dificultades, ¿no?, en este nuevo entorno. En gobiernos, en gobernanza se habla de transparencia, evaluación, rigor en la administración, se hablaba de un nuevo diálogo social, nuevo contrato social y nuevo modelo de desarrollo de país,
partenariados enfocados a una visión identitaria a largo plazo, un modelo social a futuro con consensos en mayorías básicas. Estructuras democráticas fuertes, legitimadas, participadas, coordinación en red, transversalidad en la gobernanza, hibridar los departamentos públicos, especialmente empleo, industria y educación, la renta básica, introducir la visión de las personas autónomas en todas las políticas, política demográfica, de conciliación. En el ámbito de la ciencia se hablaba de la participación pública, en la titularidad de patentes o incluso participación de los consumidores, socializar la tecnología, inversiones del Gobierno en empresas para redistribuir los beneficios de estas participaciones públicas a personas desempleadas, tecnología aplicada al ámbito social y apuesta por una tecnología más humana, programas de innovación nacional, innovación social, apuesta por la inteligencia individual como una prioridad y nacional como una prioridad nacional, duplicar los presupuestos de I+D y políticas de retención y atracción de talento. Y por último, en cultura y sociedad se habla de una cultura de mayor civismo, asumir que este cambio va a ser vertiginoso, tomar conciencia del cambio, cultura de la reciprocidad, empoderamiento de la juventud, cultura colaborativa, empleo de calidad y una política fiscal ambiciosa y progresiva. La crisis, poner atención a la crisis de los cuidados, monetización o emergencia de actividades económicamente no productivas y trabajos no remunerados. 10 minutos. ¿Cuánto, perdón? 10. Vale. Bueno, pues entonces igual, los dos escenarios más tendenciales que me gustaría mostrar, uno es desarrollado por el Centro Europeo para la Formación Profesional, ese programa Skills Panorama, que hace proyecciones para los 28 Estados miembros sobre cuál va a ser la demanda de empleo por sectores de actividad y ocupaciones, y el otro es el desarrollado por un modelo econométrico propio por el propio Gobierno vasco, por Lanbide. Yo creo que me voy a centrar más en el segundo. Este es simplemente comentaros que estiman una ligera recuperación del empleo en Europa, que los principales factores clave en este aumento del empleo van a ser dos. Por un lado, la demanda de expansión, que son los nuevos puestos de trabajo que se van a generar teniendo en cuenta el volumen actual de empleo en determinados sectores, y esta puede variar más o menos en función de la economía, de la evolución económica, pero sobre todo la demanda de reemplazo, que estima que para Europa en los próximos, creo que hasta 2025, en los próximos 10 años va a haber 103 millones de oportunidades de empleo por necesidades de reemplazo. En España, en concreto, hablaban de cerca de 7 oportunidades netas de empleo, 500.000 aproximadamente llegarían por la demanda de expansión, por esa evolución económica positiva, pero 6,6 millones de esos empleos, de esas oportunidades, vendrían por las necesidades de reemplazo. Se observan pérdidas y ganancias en las actividades, en las distintas actividades económicas de las distintas ocupaciones, pero en general, derivado de estas oportunidades por el reemplazo, prácticamente va a haber oportunidades de empleo en todos los sectores y en todas las ocupaciones. Incluso en las ocupaciones elementales, a nivel de Europa, se estima que se van a generar casi 12 millones de oportunidades netas de empleo. 12 millones de oportunidades netas, y esto es porque los expertos, y teniendo en cuenta el tema anterior, los expertos nos comentaban que son profesiones, muchas de ellas, donde la automatización no es tan fácil. No es tan fácil porque, porque requieren un trato personal, una atención al cliente, empatía, con lo cual hay 12 millones de oportunidades de empleo para las ocupaciones elementales, que normalmente son una puerta de entrada, o de transición al mercado laboral de personas con baja cualificación o en situación de exclusión social, y que también nos alertan que corremos el riesgo de centrarles en trabajos precarios y de escasa calidad. Entonces, que tenemos que tener muy en cuenta las políticas para mejorar la empleabilidad de estas personas, sobre todo ligadas a la educación, certificados de profesionalidad, etcétera, que les permitan seguir avanzando progresivamente profesionalmente. Y yendo concretamente a Futurelam, pues al igual que CDFOP, numerosos países desarrollaron sus propios modelos econométricos, sobre todo en Europa, para conocer cuál iba a ser ese futuro laboral en sus mercados, sobre todo porque CDFOP, no lo he comentado antes, pero nos indicaba que se iban a producir importantes desajustes, no solo cuantitativos,
con relación a la falta de profesionales a futuro, sino cualitativos, cuando descendemos a nivel de profesionales que sí van a necesitar, con grandes superávits en algunas profesiones y grandes déficits en otras. Entonces, la mayor parte de los servicios públicos de empleo de otros países que hemos ido analizando estaban trabajando en desarrollar pues, cuál iba a ser ese escenario tendencial, ¿no? Que nos permitiese conocer pues, dónde se iban a producir los desajustes del mercado laboral a futuro, pues, para desarrollar políticas pues, orientadas a políticas económicas, de retención de atracción de talento, como han desarrollado en Alemania, o de mejora de la planificación, ¿no? De la oferta educativa, esas demandas, o mejora de la orientación laboral. Y en el año pasado, Lanbide, bueno, pues viendo un poco distintas experiencias, desarrolló Futureland, que Futureland al final es una herramienta de Lanbide que suministra información temprana sobre la evolución a futuro de la demanda de empleo, las necesidades de reemplazo y la oferta potencial de trabajadores que estamos en estos momentos actualizando en la web. Desciende a nivel de 23 ocupaciones y de 37 actividades. Y nos muestra un poco, pues, y además tenemos información cualitativa sobre cuáles van a ser las competencias que se van a demandar en estas ocupaciones a futuro, sobre todo las hemos extraído del programa de Skills Panorama. Y es un escenario tendencial, o sea, es decir, nos muestra cómo evolucionaría el mercado de trabajo en Euskadi si evolucionase tal y como lo viene haciendo en los últimos años, sin grandes hechos disruptivos, como la automatización, la pérdida de empleo en el futuro. Pero bueno, tiene en cuenta cuál es la situación actual de la población en cuanto a su distribución por actividades, por categorías profesionales, cuál es la evolución que pensamos del entorno macroeconómico, cuál sería la evolución económica, pues teniendo en cuenta la actividad productiva de Euskadi a futuro, cuáles son las proyecciones demográficas nuestras, ¿no? De Eustat, y cuál es un poco pues, la evolución pasada, ¿no? de cómo están evolucionando la distribución de la población en cuanto a sectores y a ocupaciones. Bueno, los resultados son muy optimistas en cuanto a la generación neta de oportunidades de empleo en los próximos 15 años. Estamos hablando de un escenario tendencial. La demanda de expansión, que como venimos diciendo, nos habla del empleo neto que se va a generar entre 2015 y 2030, es incluso positiva. Nos habla de que se van a crear cerca de 100.000 puestos de trabajo nuevos, pero la demanda de reemplazo nos habla de que van a ser necesarios sustituir a cerca de 350.000 trabajadores en los próximos 15 años, desde 2017 a 2030. Cerca de 450.000 oportunidades de trabajo en los próximos años. Estas se reparten desigualmente entre las distintas actividades económicas y con pérdidas para una y ganancias para otras, pero si tenemos en cuenta de nuevo las oportunidades de reemplazo, se generarían oportunidades prácticamente en todos los sectores y en prácticamente todas las categorías profesionales. En la demanda de expansión, prácticamente la totalidad del crecimiento se produciría en el sector servicio. La demanda de expansión, el 80% en comercio, transporte y almacenamiento, actividades profesionales, científicas, técnicas, actividades administrativas, sanitarias, de servicios sociales, hostelería y educación. Pero si tenemos en cuenta además las oportunidades de reemplazo, cerca de un cuarto de las oportunidades, de un 20%, más de un 20%, se producirían en sectores relacionados con los servicios públicos, administración pública, educación, actividades sanitarias, con la industria, el 17%, y con el comercio. Es decir, en la industria, si la analizamos la demanda de expansión entre 2015 y 2030, vemos que desciende el volumen neto de empleo. Pero, sin embargo, si vemos las oportunidades de reemplazo, va a haber cerca de 38.000 oportunidades principalmente procedentes de reemplazo en los próximos años. Bueno, y hay otra serie de actividades donde va a crecer el empleo. En cuanto a las ocupaciones, cerca de un 40% se generarían en torno a 4 categorías profesionales: comercio, dependientes de comercio, técnicos en ingeniería informática, electrónica y calidad, trabajadores de los servicios de restauración y servicios personales y cuadros superiores. Y otro 37% se generaría en torno a otras 6 ocupaciones: trabajadores de los servicios de protección y seguridad, y aquí entramos con las profesiones más ligadas a una cualificación media en la industria, ¿no? Operadores, conductores y operadores de maquinaria móvil, operadores de instalaciones industriales y maquinaria fija,
etcétera. Técnicos y profesionales de apoyo en operaciones financieras. Bueno, prácticamente habría oportunidades en las distintas, pero con un peso diferente sobre el conjunto del empleo. También se ha desarrollado un modelo específico econométrico propio para analizar cuál va a ser la oferta potencial de trabajadores a futuro en Euskadi. Y para ello se ha tenido en cuenta las últimas proyecciones de Eustat, que son más positivas que las que nos comentaba INE, e incluso también las proyecciones de una continuidad de la tasa de actividad con un ligero incremento, ¿no? Con lo cual no ha sido tampoco fácil, porque también no había una correlación exacta entre profesiones, y hay profesiones que, bueno, que han pasado de tener un grado medio a tener un grado superior, pero bueno, también se adoptaron una serie de hipótesis de partida en la cual, en un escenario cuantitativamente hablando, llegaríamos prácticamente a tener la misma oferta de trabajadores y trabajadores potenciales en Euskadi a la demanda, pues prácticamente 1 millón frente a los 900. Si hubiésemos tenido en cuenta las proyecciones demográficas de INE, en Euskadi en 2030 nos faltarían 170.000 trabajadores. Pero bueno, en este escenario, que cuantitativamente hablando estamos hablando de una situación, bueno, pues equilibrada, los desajustes aparecen cuando bajamos a nivel cualitativo, o sea, cuando descendemos a nivel de cuáles van a ser las ocupaciones que se van a necesitar o que más se van a demandar en el futuro, donde vemos esa sobrecualificación que comentábamos antes, superávits en determinadas ocupaciones y graves déficits en otras. Bueno, los principales superávits de trabajadores se producirían en ocupaciones relativas a administrativos de servicios contables, financieros, de apoyo a la producción, gerentes de empresas de más de 10 asalariados, en temas de enfermeros y en médicos, trabajadores de servicios de restauración y servicios personales. Cabe matizar que este resultado, lo que os comentaba antes, cuando hablamos de médicos o enfermeras, las enfermeras han pasado a tener una graduación superior. Me pasa lo mismo con los profesores de primaria y secundaria, que ahora son titulaciones superiores, con lo cual no había una correlación exacta y además no reflejan únicamente médicos o médicas, agrupa a biólogos, profesionales de la salud, con lo cual hay que tomarlo un poco entre comillas, ¿no? Pero bueno, ¿dónde se producen los principales desajustes por falta de profesionales a futuro? Pues en el nivel medio de profesiones relacionadas con la industria, con un déficit de cerca de 58.000 trabajadores, en el comercio, con un déficit de cerca de 31.500 trabajadores, en la construcción, y también destacará a futuro la falta de empleados de oficina que no atienden a público, trabajadores no cualificados de los servicios peones, agrícolas, las ocupaciones elementales. Bueno, finalizo ya. Todos estos resultados pues, nos muestran que, como conclusión, vivimos en un momento crucial, con oportunidades de empleo, pero con grandes desafíos, ¿no? La adaptación que realicemos hoy a las perspectivas y demandas del mercado de trabajo van a constituir una de las características más definitorias de la coyuntura económica de los próximos años en Euskadi. El escenario tendencial que hemos hecho en Futurland pues, tenía desde su origen y desde los propios requisitos previstos desarrollar unas proyecciones simplemente que nos permitiesen extraer unas conclusiones para realizar esta reflexión, ¿no?, con todos los agentes sociales y económicos, ¿no?, de cara a adoptar estrategias a futuro, ¿no? Y, lógicamente, es un escenario tendencial y habrá que tener en cuenta, pues, por ejemplo, cuál va a ser el peso de la automatización sobre este escenario tendencial. Es decir, si un mayor avance tecnológico va a producir que todos estos puestos de trabajo que vemos o oportunidades derivadas del reemplazo se amorticen o no, ¿no? Bueno, pues en realidad es necesario seguir generando una inteligencia anticipativa del territorio que siente estas bases, ¿no?, para la coordinación interinstitucional, la colaboración pública y privada, ¿no?, sobre todo pues, para anticipar estos impactos económicos y sociales sobre las profesiones y las competencias en Euskadi. Muchas gracias. Eskerrik asko.